Capítulo 5. Manuel el niño bullín. Normalmente cuando estamos viendo que, principalmente en la primaria o secundaria, hay niños o jovencitos que acostumbran a reírse de los demás, uno piensa que lo hace porque le gusta divertirse o porque es alguien sumamente seguro de sí mismo. Sin embargo, ya cuando uno va creciendo y va madurando se va dando cuenta de que es todo lo contrario. Es decir, que los niños que acostumbran a reírse de los demás, realmente lo hacen porque les falta atención en sus casas y quieren obtener la atención de sus compañeros para llenar ese vacío que vienen sintiendo. Por otra parte, porque puede que la violencia intrafamiliar que hay en sus casas, lugar donde deberían recibir aquello que necesitan para crecer, es tan alta que buscan reírse para buscar contrarrestar todos los momentos tristes que están experimentando una vez que llegan a su hogar. Esto es lo que pasaba con Manuel, quien digamos era el payasito del salón. Nadie se le escapaba de que le pusiera algún apodo o que le jugara una broma. Todos los días él tenía una nueva víctima y aun cuando su comportamiento era malo, porque molestaba a quienes agredía, la realidad es que era muy carismático y mientras no se estuviera burlando de ti pues era imposible no reírse de las burradas que decía. Así pasaron los años hasta que un día, estando en sexto grado, cometió un error muy grande. Se burló de alguien que no soportó lo que le estaba diciendo, y este compañero se levantó de la silla y golpeó tanto a Manuel que esta vez él fue quien quedó en ridículo delante de todos. Sus demás compañeros, quienes ya le traían muchas ganas de pagarle todas sus bromas, lo grabaron y lo subieron a la internet donde se hizo viral. Cuando su padre se enteró de lo que se andaba compartiendo en la internet, en lugar de querer contentarlo, lo castigó tanto que hasta los golpes llegaron, tanto por andar molestando a otros compañeros, así como por haberse dejado humillar. Supuestamente su padre lo golpeaba para que se hiciera más hombre, pero era todo lo contrario, la autoestima de Manuel estaba peor que nunca, porque no solamente era la burla de sus compañeros, sino que ahora también había sido lastimado nuevamente por su propio padre, un señor quien nunca externaba cariño ni a él ni a sus hermanos. El padre de Manuel era una persona muy agresiva quien en ciertos momentos hasta le pegó a su madre enfrente de ellos. Los siguientes días, Manuel, en lugar de ir a la escuela, se iba a otras partes. La realidad es que en su salón de clases nadie preguntaba por Manuel, debido a que cuando él no estaba el ambiente se percibía más tranquilo, incluso los maestros en lugar de llamar a los padres de Manuel para preguntar la razón por la cual él no iba a clases, ellos estaban más contentos porque estaban cansados de él, ya que además de molestar a los otros, siempre se estaba distrayendo en clases y era muy cansado para ellos estarle llamando la atención a cada rato. Al tercer día de que no fue a clases, su maestra se preocupó y le pidió a la trabajadora social que investigara qué pasaba, porque ya era muy extraño ya que antes no tenía tantas faltas y así fue, ella llamó por teléfono a casa de Manuel. Al sonar el teléfono contestó el padre de Manuel quien estaba muy sorprendido de que en esos días él no hubiera ido a la escuela. Manuel al llegar a casa no sospechaba que su padre ya se había dado cuenta que él no asistía a clases, y al entrar su padre lo agarró del brazo y se lo llevó a su cuarto, y quitándose el cinto lo golpeó tanto que Manuel no podía levantarse. Cuando su madre llegó, se dio cuenta de lo que había pasado y al querer ayudar a su hijo él se resistió. A como pudo, Manuel se escapó de su casa y se fue a vivir a la calle en un lugar donde había personas sin hogar. Sus padres lo buscaron por varios lugares y no lo encontraban. Así pasó una semana completa. Toda su familia estaba muy angustiada porque ni siquiera la policía, quienes lo habían buscado, tampoco lo encontraban. Ellos habían evitado mencionar la golpiza que Manuel había recibido por su padre para no tener problemas con la policía, creyendo las autoridades que podría ser un caso de secuestro de niños. Siguieron pasando las semanas hasta que un día, gracias a que se había compartido la imagen de la desaparición de Manuel en los medios de comunicación, una persona logró identificarlo y llamó a las autoridades. Cuando los policías llegaron, él al verlos salió corriendo. Era tan rápido que logró escabullirse puesto que sabía que si lo agarraban lo regresarían a su casa, pero él ya no quería estar ahí. Los días siguieron transcurriendo, y estando acostado debajo de un puente, acabando de comer los restos de comida que había encontrado en la basura, se le acercó un joven mayor ofreciéndole droga.
Él nunca había consumido ningún tipo de estupefacientes, ni siquiera había fumado un cigarrillo. Sin embargo, esta persona no tenía el interés de que él la consumiera sino de que le ayudara a venderla, porque al verse como un niño de la calle era muy fácil poder trasladar la mercancía sin ser notado por la policía. Manuel, debido a que ya llevaba casi un mes viviendo en la calle, como un indigente, le dijo que sí y se fue a vivir a casa de esta persona. Al entrar en la casa se dio cuenta que había mucha droga y armas, algo que lo asustó, pero estaba tan cansado y agotado que no le importó y decía que sí a todo lo que le pedían. Ya después de pasar 2 meses desde que se fue de su casa, un día Manuel, después de haber trabajado toda la noche, entregando productos sin que nadie lo viera, se sentía más que agotado. Ya no quería vivir. Pensaba que nadie lo quería, sino que solo lo utilizaban para distribuir droga. Por otra parte, él no sabía que su familia estaba preocupada por él, además él no tenía interés en regresar a su casa por los golpes que su padre le había dado. Pero más que la agresión física, lo que realmente le lastimó es cómo su padre, quien debía ser su principal defensor, se había terminado de convertir en su principal enemigo. Entonces, aprovechándose de que esa mañana estaba solo, sabiendo dónde guardaba las pistolas quien lo había llevado a su casa, tomó una y se dio un balazo en el estómago. Al instante uno de los vecinos escuchó el ruido que venía de adentro. Como sospechaban que el dueño de la casa andaba en cosas ilegales, llamaron a la policía, la cual llegó inmediatamente. Al tocar la puerta y nadie responder, la tumbaron y se dieron cuenta de que Manuel tenía un balazo en el estómago. Había mucha sangre, tanto que se asustaron y rápidamente llamaron a una ambulancia, la cual llegó en cuanto pudo. Mientras la ambulancia llegaba, los policías hicieron todo lo que sabían para detener la hemorragia, porque les daba lástima ver a este niño desangrándose, y más porque cuando los policías llegaron Manuel ya había derramado mucha sangre y tenían miedo de que le diera un paro cardíaco. Al llegar la ambulancia, inmediatamente le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital más cercano. Al ingresar al hospital un grupo de médicos lo estaban esperando para ingresarlo al quirófano debido a que desde la ambulancia ya les habían notificado de la gravedad de Manuel. Evidentemente quien rentaba la casa, al darse cuenta de que había policías dentro de la propiedad que estaba alquilando, huyó dejando adentro todas sus pertenencias, ya que sabía que si era capturado por la policía tendría que pasar muchos años en prisión. Al día siguiente del intento de suicidio de Manuel, los policías pudieron identificar al niño y rápidamente se comunicaron con sus padres, quienes estaban muy angustiados. Ellos inmediatamente fueron al hospital, pero al llegar al lugar, se dieron cuenta de que Manuel seguía muy delicado, y debido a que se encontraba en terapia intensiva el acceso era muy restringido. Los policías hablaron con sus padres, contándoles que todo indicaba que Manuel se había disparado, a lo que su madre no pudo más, y enfrente de su esposo, les contó la verdadera razón por la que su hijo se había ido de la casa. La madre de Manuel entró en una crisis tanto que también tuvo que ser hospitalizada con antidepresivos, ya que ella estaba siendo víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo. En ese momento la policía intervino levantando un acta en contra del padre de Manuel por haber originado todo lo que había pasado. Ese día el padre de Manuel por fin se dio cuenta de lo mal que había hecho las cosas. De cómo, debido a su comportamiento, su hijo pudo haber muerto. La psicóloga que atendió tanto a Manuel, así como al resto de la familia, al analizar lo que estaba pasando era de que debido al abuso que el padre de Manuel recibió durante su infancia, se dio cuenta que él estaba repitiendo los mismos patrones de comportamiento que vio con su padre, el abuelo de Manuel. Él, después de recibir ayuda psicológica, y darse cuenta cómo su hijo pudo haber muerto, y de cómo el comportamiento que Manuel tenía en la escuela era realmente porque era la manera en cómo fugaba su amargura, la cual se generaba cuando él dañaba a su esposa, no pudo más que pedirles perdón a todos. Él les dijo: sé que les he hecho mucho daño y no merezco su perdón. Solo quiero que sepan que si algún día ustedes me necesitan yo ahí estaré. Voy a hacer caso a la demanda de divorcio que su madre ha puesto contra mí porque sé que no merezco estar con ustedes. En ese momento Manuel, con lágrimas en los ojos, le pidió que no se fuera, al igual que sus demás hermanos le dijeron lo mismo. La madre de Manuel,
quien ya había recibido atención psicológica y espiritual, sentía que podía perdonar a su esposo y cuando él le pidió perdón ella lo perdonó. A partir de entonces las cosas en la familia cambiaron. Manuel y sus hermanos se sentían muy felices de tener a sus padres en un ambiente de armonía. Manuel estaba tan feliz que se dio cuenta que no necesitaba burlarse de nadie para sentirse bien. Casos como el de Manuel vemos muy seguido, debido a que estos jovencitos vienen cargando muchos problemas en sus casas. Ante esto, no busco justificar a quienes realizan acoso escolar en las escuelas, sino alertar a los padres de familia a que se involucren en las actividades de sus hijos para que logren saber cómo es su comportamiento, porque puede que en casa estén muy tranquilos, pero en la escuela muchas veces reflejan las carencias y heridas surgidas en sus familias, y estas tienen que ser atendidas lo antes posible para evitar que algún acto fatal pueda ocurrir. Además, porque no es justo que otros niños tengan que pagar por los errores de los padres, quienes son responsables de cambiar el comportamiento de todos los niños bullyings.